Chismosillos de la política. Mira nada más a quién tenemos aquí en la pantalla, a nada más y nada menos que el ruiseñor más cantador que hay en este momento en México, Emilio Lozoya. Y este artículo que me pareció súper interesante con respecto al gobierno federal, que muchos opinan que tal vez Emilio Lozoya fue traído a México para que pasara completamente impune, como lo han hecho el Baster Gordillo y algunos otros que han sido, en el caso de Javier Duarte, por ejemplo, que han sido personas que han sido señaladas por la ley, pero en México pues no les pasa absolutamente nada. Mucha gente apuesta a que esta vez sí van a ser castigados porque ya está un hombre honesto en la presidencia, aunque sabemos que este tipo de controversias políticas que tienen que ver con delitos no los castiga el presidente de la República, sino la Fiscalía General de la República, que es completamente independiente al gobierno. Es decir, si alguna vez estos delincuentes han sido castigados o no han sido castigados, ha sido porque la fiscalía está llena de irregularidades y no el presidente de la República. Entonces, esperemos que ahora en este gobierno actual, ahora sí se les castigue. El juicio a Emilio Lozoya será un antes y un después en el tema de la corrupción de México, o al menos eso es lo que se supone. La utilización de la figura de testigo protegido podría constituir el principio del fin de la omerta o la ley del silencio entre la mafia política. Lozoya no es el primer pez gordo que cae, desde luego, y ahí están para confirmar los casos del Baster Gordillo o de los exgobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borges respectivamente, pero el exdirector de Pemex es el primero que podría inculpar a los niveles más altos del entramado político, en este caso líderes de partidos e incluso el mismísimo Enrique Peña Nieto. Los casos de Duarte y Borges son un buen ejemplo del funcionamiento de la omerta en los regímenes anteriores. Ambos exgobernadores estaban conscientes de que la mejor carta para negociar un buen acuerdo era justamente su silencio. Basta ver las fotos, la cara arrogante e irónica de estos dos pillos en el momento de ser aprehendidos. Sabían lo que sabían y no se equivocaban. Ninguno de los dos salpicó a sus colegas. En recompensa han recibido cargos muy por debajo de la gravedad de sus crímenes y sus fortunas han sobrevivido en manos de familiares cuya complicidad les obligaría a estar también en la cárcel. Más ilustrativo es el caso del Baster Gordillo. La maestra fue tratada con particular saña y no porque no hubiera cometido delitos para merecer su suerte, sino porque las autoridades ni siquiera disimularon la manipulación de pruebas para asegurar su encarcelamiento. La aprehensión de la líder magisterial no fue el resultado de un intento de limpiar la corrupción, sino una venganza política al interior de la élite en el poder. Pero ni siquiera en este caso, en que el presidente le dio la espalda y se ensañó con ella, el Baster Gordillo rompió la ley del silencio. Asumió que le tocaba pagar su error de cálculo o la ingratitud de sus pares. Se tragó la lengua el resto del sexenio y se fue a su casa cuando Peña Nieto estaba por salir de Los Pinos. Probablemente también ella había sido advertida de las represalias que podría significar la violación de los códigos no escritos, pero nunca violados. Por primera vez esta lógica se ha invertido. En el caso de Lozoya, el trato favorable no es a cambio de su silencio, sino de sus revelaciones, y eso lo modifica todo. Ha trascendido que la Fiscalía ofreció la posibilidad de otorgarle la categoría de testigo protegido, exculpándolo de cargos severos a él y a sus parientes, siempre y cuando sus confesiones inculpen a superiores en la escala jerárquica, y desde luego estos no pueden ser más que Luis Videgaray, el poderoso supersecretario y quizás el jefe máximo Enrique Peña Nieto. Y si de paso el detenido alcanza a salpicar a buena parte de la élite del PRI y del PAN, el arreglo es el premio de la lotería para la 4T. El impacto político de lo que podría representar la criminalización del expresidente del país y exlíderes de partidos políticos de oposición, incluyendo los excandidatos a la presidencia, es inimaginable. ¿Con qué cara? Por ejemplo, los intelectuales y la llamada conciencia crítica podrían sostener que AMLO es un peligro para las instituciones cuando los que las manejaban antes las usaban de parapeto para enriquecerse. ¿Cómo? La nómina de
de nombres que Lozoya trae en la punta de la lengua apenas ha comenzado a trascender, pero ya es devastadora. En ella aparecen Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Ernesto Cordero, líder del PAN nacional en este momento, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, entre otros. Prácticamente todos ellos han rechazado las acusaciones, lo cual pondrá toda la presión en las pruebas que dice tener en su poder el aspirante a ser testigo protegido. Desde luego, también existe el riesgo de que Emilio Lozoya y su poderoso equipo de abogados, los mejores que el dinero puede comprar, hayan chamaqueado a la fiscalía, es decir, que las pruebas que pueda aportar para apuntalar sus acusaciones terminen desmoronándose en los tribunales. En tal caso, lejos de haber sido un golpe mediático favorable, el afer podría voltearse en contra del gobierno de López Obrador. Imposible saberlo en este momento. Lo cierto es que si la fiscalía tiene éxito y el acuerdo con Lozoya le permite exhumar cadáveres de closet más encumbrados, el efecto dominó podría abrir un camino para poner fin a la impunidad de la que hasta ahora ha disfrutado la élite del poder. A Lozoya podría sumarse pronto César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, también en proceso de extradición a México para que responda por sus actos. A diferencia de Lozoya, que ingresó al sector público por su amistad con Enrique Peña Nieto y su incursión en el gobierno se limitó a ese sexenio.